Estamos en vivo. A partir de este momento hemos activado las cámaras, ¿sí?, del Facebook. Vamos a estar en duple ahí con el Facebook de la radio también. Buscanos como Pastor Ángel y Melanie de Ferreira en el Facebook. Y estaremos en duple con el Facebook de la radio 90.9 FM 2000, ¿sí? A partir de este momento vamos a estar compartiendo. Soy el Pastor Ángel Ferreira junto a mi querida esposa Melanie. Estamos desde República Argentina a través de nuestra iglesia, nuestro ministerio de trabajo Somos de Cristo Jesús, llevando estas enseñanzas a todos vosotros, a todas las naciones, como nos mandó nuestro Señor y Creador. Así que a partir de este momento vamos a estar compartiendo este título, Justificado por la Fe de Cristo Jesús. Ese es el título que vamos a estar compartiendo. Vamos a ir anotando, vamos a arrancar desde Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Pero primeramente vamos a orar para recibir esta palabra, ¿sí? Así que a partir de este momento vamos a hacer una oración. Te damos gracias, Padre Eterno, por este día. Gracias, Padre Eterno, por este día. Gracias porque enviaste a Cristo Jesús. Y gracias a Cristo Jesús por dar la vida por nosotros y enviarnos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y basado en tu verdad, compartimos tu palabra para grandes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, queridos hermanos. Muy bien, a partir de este momento vamos a compartir Gálatas capítulo 2. ¿Sí? Gálatas capítulo 2. Y vamos a ir al versículo 16. Nos dice así la palabra del Señor. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo Jesús, de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es palabra de nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Entonces acá vemos en esta palabra clarito, nosotros podemos ver claramente la palabra justificado. Pero ¿qué significa la palabra justificado? ¿Qué significa justificación? La palabra justificación en la Biblia, o sea, en el hebreo se emplea la palabra sedek o sedaket, que derivan del verbo que significa ser justo o declarar que tal persona es justa o incluso hacer justo en relación con el pecado. ¿Qué significa esto? Que fuimos justificados significa entonces que cuando Cristo muere en la cruz nos limpia del pecado original y dejamos de ser impios, o sea, estar manchados con el pecado de muerte eterna que nos lleva al infierno, sino ser justos. Por eso Él es justo, y yo no he visto justo desamparado, nos hacen mención en los salmos, pero significa entonces volver a ser justo ante los ojos de Dios. ¿Quién es justo ante los ojos de Dios? Aquel que fue justificado por la fe de Cristo. O sea, ¿por qué justificado por la fe de Cristo? Para que nosotros luego posteriormente seamos justificados por nuestra fe. Porque si no hubiese existido Cristo, nosotros no hubiésemos sido justificados, sino que todavía hubiésemos estado como están en este tiempo los judíos que están esperando al Mesías. Todavía ellos no fueron justificados porque no aceptaron a Cristo que vino para hacernos justos. Por eso es que, si ustedes observan, esto es como una prédica, si bien estamos en YouTube y nos siguen hasta en el Facebook, Familia Judía, es una prédica muy enfocada a los judíos, pero al mismo tiempo nos sirve a nosotros porque nosotros como gentiles, por añadidura, recibimos gratuitamente esta gran bendición, ya que en Juan 1:11 dice: a los suyos vino, o sea, a los judíos, y los suyos no le recibieron. Pero aquellos que hemos creído, hemos nacido de nuevo, no de carne ni de voluntad de hombre, sino engendrados por Dios, que decir, en el Espíritu, bautizados en el Espíritu Santo de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Eso lo vamos a ver en la parte final, en la parte de la oración, que es muy bueno. Por eso es que en Gálatas 2 dice: siendo
siendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Las obras de la ley, todo el conjunto de leyes que se le fue dado a Moisés, incluso ya no lo estaban cumpliendo. En cuando ya vemos que ya hacían comercio de los corderos que se entregaban, que tenían que ser sin mancha prácticamente, o sea, ya hacían un comercio, compraban, etcétera, etcétera. Sino por la fe, dice, de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, dice, acá en Gálatas 2, dice. ¿Pero quién lo está diciendo? Lo está diciendo el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo primeramente era el que perseguía a los cristianos para matarlos, porque él estaba bajo la ley, bajo el ayo de la ley. Ahora vamos a ver qué significa ayo de la ley. Entonces, al estar bajo el ayo de la ley también, Pablo creía que Jesucristo y los discípulos eran una secta, o sea, se los perseguía para destruirlos y matarlos, y es más, los persiguieron, los mataron a Cristo, luego empiezan a matar a los apóstoles, incluso cuando es transformado en Hechos 20, el apóstol Pablo, que es transformado, tiene un encuentro con Cristo, él también da la vida por el Evangelio. Entonces, esos son los mártires que dan la vida por nosotros para que nosotros hoy vivamos en la fe gratuitamente, justificados. O sea, nos hizo justo ¿para qué? Para que tranquilamente vayamos a congregar y dentro del camino de Dios va a haber tormentas. Eso lo he enseñado el jueves pasado cuando vemos en la tormenta de Pedro. Pero en medio de la tormenta Él nos hace dar pasos sobrenaturales, como lo he enseñado. Quiere decir que podemos vencer esa tormenta, porque Cristo nos hizo más que vencedores, o sea, Él ha vencido al mundo, Juan 16:33. Entonces, si Él ha vencido, ya nos hace a nosotros herederos, venciendo a todo lo que se nos ponga en el camino. Pero eso va a depender ¿de qué? De la fe. Pero necesitamos ser ¿qué? Justificados por esa fe. O sea, justificados por la fe de ¿quién? ¿Mi fe? Sí, claro que sí. Pero primeramente, la fe de Cristo Jesús. Porque sin Cristo Jesús nada podemos hacer, ya que Cristo está, ¿verdad? En Juan 14, sé que Él es el camino, la verdad de la vida para llegar al Padre. Vamos a ir al desarrollo de enseñanza. Entonces la palabra justificado significa en realidad que Él nos vuelve a hacer justos para dejar de ser impios. Justos es creyentes en Cristo Jesús para salvación y limpios del pecado original. Hay una enseñanza que estoy preparando que es muy buena para todos vosotros, lo vamos a hacer más adelante. Porque mucha gente está confundida con el pecado original, que es con el pecado de propia concupiscencia. Hoy en día se sigue pidiendo perdón por los pecados porque ya pecamos por nuestras propias concupiscencias, que no tiene nada que ver con el pecado original del cual nos ha limpiado Cristo Jesús, pero ese es otro tema, pero es bueno mencionarlo ya que acá se está hablando de justificación. Al ser justificados, Él nos hace herederos del reino de Dios. Vamos a ir primeramente vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza y que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Para eso primeramente nosotros vamos a tener que ir a Isaías capítulo 53 y vamos a leer versículo 11 al 52 que nos dice así: Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahí está, ve, justificará, está profetizando Isaías, mi siervo justo, está hablando de Jesús, a muchos y llevará las iniquidades de ellos, o sea, todos los pecados de ellos, o sea, los pecados que teníamos todos, pecados originales. Luego el versículo 12 dice en Isaías 53: Por tanto yo daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Fui contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Ahí está, habiendo llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Ustedes fíjense que cuando Cristo muere tenía uno a la izquierda, otro a la derecha, malhechores, pero uno se arrepiente, ¿verdad? Y se lleva también ese pecado, pero ese mismo instante, cuando el malhechor le dice, yo merezco estar acá, pero él dice, acuérdate de mí cuando vuelas en tu reino, él dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿qué le pasó a este hombre malhechor? Fue justificado. O sea, al último instante ya no tenía más salida. Él fue justificado. En cambio, el otro malhechor que estaba del otro lado no fue justificado porque él rechazó esa bendición.
ahí nos muestra la misericordia de nuestro Señor hasta el último momento para ser justificado. Así que declaro, Padre eterno, a aquellos que están escuchando, a los que ya fueron justificados porque aceptaron a Cristo, pero aquellos que se están sumando, que por primera vez están escuchando palabra de Dios y todavía no fueron justificados por la fe de Cristo Jesús, que tengas fe y te sometas a esa fe de Cristo y que en este día seas justificado, es decir, seas justo, seas redimido, seas rescatado para vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a partir de este momento a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿con qué parte de mi cuerpo tengo que creer para justificación? Esa es la pregunta. ¿Con qué parte? Nosotros tenemos cuerpos y miembros en el mismo cuerpo. Pero ¿con qué parte de mi cuerpo tengo que creer para justificación si el título es justificado por la fe de Cristo Jesús? ¿Qué parte de mi cuerpo me lleva... ¿con qué parte de mi cuerpo tengo que creer para justificación? A ver qué dices tú y qué dice la Sagrada Escritura. Vamos a ir a Romanos capítulo 10. Vamos a ver qué dijiste tú y qué nos dice la Sagrada Escritura. Esta es una prueba para ustedes para que veamos a qué nivel espiritual estamos. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Y si te equivocas no te haga problema. Lo importante es aprender, ¿sí? Romanos 10, versículo 9 al 10 dice. Vamos a leer primeramente el versículo 10. No, léalo del 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está. Entonces la pregunta fue, ¿con qué parte de mi cuerpo tengo que creer para justificación? Y la respuesta está en el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justificación. O sea, el corazón. Vieron que Jesucristo dijo en Lucas 6, 45, que de la abundancia del corazón habla la boca. En muchos textos bíblicos que habla del corazón del hombre. Entonces acá, esta oración la usamos todos los pastores para hacer una confesión de fe para salvación de la persona. ¿Pero por qué salvación? Porque acá la misma palabra lo está diciendo. Porque con el corazón se cree para justificación, y la palabra justificación significa volver a ser justo. Es ser tomado, anulado el pecado original, dejamos de ser impíos al aceptar a Cristo y Él nos justifica ante el Señor, ante nuestro Padre eterno. Entonces esta es la oración que generalmente hacemos, y acá vemos que el versículo 10 dice que una parte del cuerpo que es porque con el corazón se cree para justicia, y luego dice pero con la boca se confiesa para salvación. Acá vemos dos partes del cuerpo, la boca para salvación, pero vemos que la justificación para ser justo es con el corazón, y qué importante es aprender esto. Otra pregunta más: ¿qué tiene que morir en mí para ser justificado por Dios? O sea, yo quiero ser justificado por Dios, pero ¿qué tiene que morir en mí para lograr ser justo ante los ojos de Dios? Ya que significa justificado la palabra justo, justificado. ¿Qué tiene que morir en mí para ser justificado? A ver qué dices tú. Vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a Primera de Pedro, ¿sí? Ahí está la respuesta. En el versículo 2 al 24, perdón, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, vamos a leer. ¿Qué nos dice ahí? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo. O sea, ¿qué tiene que morir en mí para ser justificado por Dios? Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo por el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado. Entonces, ¿qué tiene que morir en nosotros? El pecado. Tiene que morir el pecado en nosotros. Eso tiene que morir. ¿Para qué? Para que vivamos justificados y por cuya herida fuiste sanado. Entonces, vuelvo a repetir. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, en la cruz de Calvario, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos justificados. Si no morimos al pecado, no podemos estar justificados. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 él dice, con Cristo Jesús estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y luego dice, y lo vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, o sea de Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Por eso el título es
justificados por la fe de Cristo Jesús, que nos invita a tomar la cruz y con Cristo Jesús estar juntamente crucificado. ¿Por qué crucificado? Porque Cristo crucificó, ¿qué? En el madero dice acá, la carne del pecado. Por eso Romanos 8:1 dice, con Cristo Jesús ninguna condenación hay. Esto es para los que no andan conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a otra pregunta más. ¿Por qué Dios Padre, por Dios Padre estamos en Cristo Jesús? Por Dios Padre estamos en Cristo Jesús, el cual nos dio sabiduría, santificación, redención, ¿y qué más nos dio? O sea, por Dios Padre estamos en Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios, el Padre, al mundo, Juan 3:16, que envió a su Hijo, el cual nos dio sabiduría al Padre a través de Cristo Jesús, nos dio santificación, nos dio redención, ¿y qué más nos dio? Es la pregunta. La respuesta está en qué más nos dio en 1 Corintios capítulo 1. Vamos a leer el versículo 30 al 31 que nos dice así. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? La pregunta fue, por Dios Padre estamos en Cristo Jesús, el cual nos dio sabiduría, santificación y redención, pero también dice que nos dio justificación. Eso nos dio el Señor, nos dio justificación para ser justos, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Nosotros somos de Cristo Jesús, nuestra iglesia, y estamos en Cristo Jesús, ¿por qué? Por el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Él nos da esa sabiduría que forma parte de los 7 Espíritus de Dios, que lo hemos enseñado, que está en YouTube, ustedes basado en pasajes tan hermosos de Isaías 53, Isaías 11:1 y 2. Entonces, justificados, santificados en la redención, nos redime del pecado original. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se glorie en el Señor. Nos gloriamos en el Señor, por eso estamos acá llevando la palabra del Señor. Otra pregunta más. ¿Podemos ser justificados por la ley? Podemos ser, porque empezamos en Gálatas 2:6 hablando de lo que es la ley un poco, si vemos el contexto, porque Pablo lo quería explicar, porque muchos querían aferrarse a la ley. Pero en la ley el sacerdocio de la ley era de los levitas para cubrir pecado, pero el nuevo sacerdocio que nos da a nosotros, que nos hizo rey y sacerdote, ya no es para estar bajo el ayo de la ley, sino para estar bajo la gracia y bajo la fe de Cristo Jesús. Entonces, ¿podemos ser justificados por la ley? ¿Qué pregunta, no? ¿Cuál es la respuesta? Lo vamos a ver. Hechos capítulo 13, versículo 38 al 39. ¿Sí? ¿Qué nos dice ahí? Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado. Muy bien. Y de que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Pero qué dice el versículo 39? Presten atención al versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. No se puede ser justificado por la ley de Moisés. En él es justificado todo aquel que cree. Entonces, en Cristo, dice ahí, en Cristo es justificado todo aquel que cree. ¿Cuál es el título de hoy? Justificados por la fe de Cristo Jesús. De Cristo. Por eso dice, en Cristo es justificado todo aquel que cree. Entonces vemos que los judíos no creyeron en Cristo. Y por supuesto, acarrearon muerte eterna. Es muy triste. Pero bueno, se ora mucho por Israel y muchos se están predicando. Y hay una prédica que lo vamos a dar el jueves que viene, si Dios quiere. Más, si Dios quiere, vamos a ver qué dice el Señor referente a ese tema que es muy importante de los sellados, el sello de Dios. ¿Estamos justificados? Otra pregunta más. ¿Estamos justificados en Cristo Jesús por medio de qué? Es otra pregunta que es buena hacerlo. Si estamos justificados en Cristo Jesús por medio de qué. Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. ¿Qué dijiste tú?
¿Por medio de qué estamos siendo justificados? Esto está en Romanos capítulo 5, anoten así, vamos a ir del versículo 8 al 9. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 9. ¿Estamos ahí, verdad? ¿Qué nos dice ahí? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por mucho más, estando justificados en su sangre, ahí está. por él seremos salvos de la ira. Entonces, estamos justificados en Cristo Jesús por medio de qué? Y acá dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Por qué dice en su sangre? Eso ya nos lleva a Éxodo capítulo 12, cuando están siendo librados de la esclavitud en Egipto, y en el versículo 13 dice, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad. Entonces, ¿qué vemos ahí en ese versículo? Que en el Antiguo Testamento la sangre de Cristo lo ponían en los dinteles de la puerta. Entonces la muerte que iba a matar a los primogénitos de Egipto no lograba tocar la puerta. Entonces, ¿qué vemos acá? Que luego dice, no habrá plaga ni mortandad. Entonces luego vemos ya en el Nuevo Testamento, en Juan 6, en el versículo ya 56, dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces todo el contexto del versículo 53 ya dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre está muerto. Es justamente ¿por qué? Porque no está siendo justificado por la sangre. El que no bebe la sangre todos los primeros días de la semana, arrancando el primer día de la semana, como está escrito. Entonces nosotros nos tenemos que reunir ¿para qué? No para ver un show ni quién va a venir. No. Nos tenemos que reunir para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, queridos hermanos. Hay que poner en primer lugar al cuerpo y la sangre, porque es por señal y es para justificación para nuestras vidas. Ese es el enfoque que tenemos que tener y la demanda que tenemos que tener como cristianos y como hijos de Dios. Pues mucho más la sangre, dice, pues mucho más, dice acá en Romanos 5, 9, mucho más estando ya justificados en su sangre, solamente por la sangre. Entonces Él nos invita a beber la sangre. Si uno lee Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28, ahí dice, bebed de ella todos para el perdón del pecado. Esta es mi sangre del nuevo pacto, hace un nuevo pacto, ya queda anulado el primer pacto, hace un nuevo pacto. El primer pacto vemos la circuncisión, a los 8 días los bebés. Acá vemos un nuevo pacto ya de otra sangre que corre, pero es la sangre de Cristo, no la de la circuncisión, como estaban en la ley. Entonces ya no es la ley, sino la obediencia del nuevo pacto. Pero nos sorprende porque en plural dice, vosotros todos bebed de ella, como el Padre Nuestro, Mateo 6, 9, vosotros oraréis, plural. Y ahí vemos, también se hace en singular, el Padre Nuestro, Mateo 6, 6, pero como iglesia en plural, porque siempre estoy explicando que en 1 Corintios 17 dice, si no solo el pan, nosotros como ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan, hablando del enfoque del pan del cuerpo de Cristo. Pero no se parte el pan, se bebe la sangre de Cristo. Pero, ¿qué dice? Mi sangre para el perdón de los pecados, o sea, para justificación, porque su muerte y resurrección anunciamos cada vez que comemos y bebemos, y eso es el nuevo mandato, que muchos dejaron de hacer, pero se tiene que hacer, como está escrito en la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para que ahí sí seamos una iglesia justificada por Dios, porque es peligroso, porque Juan capítulo 14, en el versículo 2 y 3, ahí Jesucristo mismo dice que Él va a preparar, ¿qué va a preparar para nosotros? Va a preparar morada, pero luego ¿qué dice? Volveré y me tomaré a mí mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Si Él dice, volveré y me tomaré a mí mismo, Él dijo en Juan 6:56, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en Él. Entonces, ¿cuándo Él se va a tomar a Él mismo? Cuando vea la marca, la señal de la sangre de Cristo en una persona. Porque la sangre es por señal en la casa donde vosotros estéis. Éxodo 12:13. Es muy importante esto, queridos hermanos, para que ustedes lo tomen conciencia y lo tengan en cuenta absolutamente todos. Vamos a ir a otra pregunta más. Acá se pone fuerte. Los fornicarios, dice, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores
¿pueden ser salvos? O sea, ¿pueden ser salvos una persona que está en fornicación, en idolatría, en adulterio, si es afeminado, si se echa con varones, si son ladrones, si son ávaros, si son borrachos, si son maldicientes? Esto está escrito en la Biblia. Estafadores, ¿pueden ser salvos? Es una pregunta muy fuerte. O sea, puse el signo de pregunta, ¿pueden ser salvos? Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura, pues para tomar conciencia, desde 1 Corintios capítulo 6, y vamos a leer tranquilamente, y escuchen tranquilamente ustedes, porque es muy fuerte esto, el versículo 9 al 11. ¿Sí? Primero el 9 y el 10, y luego van a ver la sorpresa en el versículo 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Muy bien, dice así. Entonces, cuando lo leemos literalmente a los hermanos, le metemos, que eso que es fuerte, dice, vos no vas a heredar, porque vos sos fornicario, vos sos idólatra, vos sos adúltero, vos sos afeminado, vos sos ladrón, vos sos borracho, y así juzgamos a las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces no leemos los contextos o lo que dice antes o después. Por eso hay que tener cuidado, unir lo espiritual, como dice la Biblia, pero hay que saberlo explicar. Bien, entonces, ¿nos sorprende? ¿Qué nos sorprende? Porque uno dice, no van a heredar. Yo puedo decir, sí pueden heredar. ¿Pero cuándo? Acá lo dice el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Y estos eras algunos, mas ya habéis sido lavados. Ahí nomás, ¿ve? ¿Qué dice? Esto, o sea, lo que está diciendo la palabra, mira, ustedes eran antes fornicarios, eran adúlteros, eran idólatras, afeminados, se echaban con varones, eran ladrones, eran ávaros, eran borrachos, eran maldicientes, maldicen, eso eran. Está haciendo una explicación el apóstol Pablo acá a los corintios, que eran terribles, ¿verdad? Entonces, termina diciendo en el versículo 11, ¿qué termina diciendo? Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados. Ahí está. En el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido santificados. ¿Cuál es el título de hoy? Justificados por Pero la dice, fe. ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor. Claro, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros sí podemos orar y Dios sí puede cambiar a personas que se echan con varones. Uno como pastor tuvo la experiencia de tener gente que vino con ese problema espiritual, pero al estar en el camino ya dejaron eso, ese espíritu inmundo que hace caer en tentación de acostarse mujeres con mujeres, a lascivia. Entonces dejan de hacerlo. Borrachos que dejaron el alcohol, gente maldiciente que entendió que no es bueno ser maldiciente, gente que tuvo fornicación y que luego es alineado por la palabra y deja la fornicación, deja el adulterio. Hemos conocido personas que dicen, pastor, me pasó, caí, engañé a mi mujer, pero en oración aceptando y el arrepentimiento, eso es muy importante, el arrepentimiento. Por eso, si nosotros observamos, en 1 Juan capítulo 1, en el versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos hacemos mentirosos, ¿verdad? Y en el versículo 10 lo hacemos mentiroso a Él, porque siempre en alguna área tenemos un pecado, pero si confesamos, dice el versículo 1, nuestros pecados, Él nos limpia de nuestras maldades. Entonces, ¿qué indica este versículo de 1 Corintios 6? Que aquellos que están en este nivel, si vos estás en fornicación, estás en idolatría, si estás en adulterio, si sos afeminado, si estás echando con varones, si sos ladrón, si sos avaro, si sos borracho, si sos maldiciente, la esperanza está en que podés ser justificados por la fe de Cristo Jesús. ¿De qué manera? Te tenés que arrepentir. Tenés que arrepentir porque Dios es un Dios de misericordia que te puede perdonar. Lo único que Dios no puede perdonar, está escrito, y lo vamos a ver si Dios quiere el jueves viene, es cuando pecamos contra el Espíritu Santo. Pero después, todo pecado que hacemos nosotros, Él nos puede limpiar y eso es lo bueno de Dios. Y decimos, amén. Así que te pido en nuestra Padre Eterno, aquellos que están en este pecado, que tomen conciencia por esta enseñanza y que abandonen
ese pecado en el nombre de Cristo Jesús para que se cumpla lo que dice acá el versículo 11 de 1 Corintios 6, donde dice, y esto erais alguno, que erais, como diciendo, eso era yo antes, ya no soy, ahora soy justificado, significa ahora soy justo, porque si sigo en este pecado, todavía no fui justificado, todavía estoy siendo impío, estoy fallándole a Dios. Vamos a ver, porque hay muchas personas que dicen sí creo en Cristo, pero al estar en estos pecados no pueden ser justificados, no pueden decir que son justos, porque es injusto y Dios se mueve en su perfecta justicia, y así suena predica la justicia de Dios. Ahora, ¿con qué fin Dios nos dio la ley? Entonces, ¿con qué fin Dios nos dio la ley? A ver, ¿con qué fin Dios nos dio la ley? Vamos a ver qué nos dice la palabra en Gálatas 3:24. Dice así la palabra del Señor. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, y no estamos bajo ayos. ¿Cómo dice? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayos. Venida la fe, ya no estamos... Lo vamos a leer de nuevo, ¿sí? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahí está. No sé si me están tomando ahí. Acá ahí está. Gálatas 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, dice. Entonces, ¿qué tenemos que prestar atención acá? A la palabra ayo. Entonces, ¿qué es esta palabra ayo? ¿Qué es palabra ayo? Ayo viene a ser un tutor, como un tutor. Alguien que está encargado por un tiempo. ¿Viste? Cuando vos tenés un tutor, ¿cómo lo podemos explicar? A ver, ¿conocés vos la historia de alguien que es tutor? Yo soy tutor de tal. Y un tutor, alguien que se hace responsable, a cargo. Está a cargo. ¿Y quién eran los que estaban a cargo? Estaban a cargo el sumo sacerdote que era de la tribu de los levitas, el sacerdocio levita. Y luego Jesús viene y hace un nuevo sacerdocio. Y él se convierte en ¿qué? En sumo sacerdote supremo, así está escrito en Hechos 7, Hebreos 7, pero Hebreos 8.1 ya lo aclara, sacerdote supremo. Él anula el sacerdocio levítico, porque ellos están bajo la ley, y hace un nuevo sacerdocio, que es a través de ¿quién? De Pedro, Pablo el último, y todos, y nosotros en este tiempo. Entonces nos tenemos que manejar con ese sacerdocio. Entonces, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, ellos son encargados, pero había un tiempo. Llega Cristo Jesús, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, es un tutor, para llevar a Cristo a fin de que fuésemos justificados ya por la fe, ya no por la ley, sino por la fe, como fue justificado Abraham. Ahí tenemos que ir a Hebreos capítulo 11, en donde está el pasillo de la fe, donde todos son justificados pues por la fe. Pero venida la fe, ahí está, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Por qué? ¿Pero por qué dice venida la fe? ¿Qué dice el título? Justificados por la fe de Cristo Jesús. Entonces, cuando dice venida la fe, ¿en qué nos encontramos ahí? Venido Cristo Jesús. Venido Cristo Jesús. Que dice, cuando llega Cristo Jesús, hace nueva todas las cosas. Y ya no estamos bajo el ayo del Antiguo Testamento, esto es para los judíos. Y nosotros tenemos que estar bajo ese ayo, sino que tenemos que estar ya bajo la fe. ¿Por qué? Porque de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, o sea, era temporal, era para llevarnos, porque todos cubrían, a través de la entrega de un sacrificio de un cordero, cubrían los pecados. Los pecados no eran, ¿qué no eran? No eran justificados. No eran perdonados. Los pecados no eran perdonados. Por eso vemos en Mateo 9 que Él perdona pecado, y vemos que luego, ¿cómo un hombre puede perdonar pecado? Pero después luego vemos en Hechos 20, versículo 23. Vaya Hechos 20, Hechos 23, qué es lo que pasa cuando estamos en el nuevo sacerdocio, para que podamos entender.
Vamos a ir a Juan capítulo... Hechos. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, vamos a ir, versículo 23. ¿Por qué? Porque el sacerdocio antiguo no tenía el poder para perdonar el hombre de Dios, sino para cubrir, y lo cubría con la entrega de los sacrificios y holocausto. Pero Jesucristo resucita el primer día de la semana, pero ya había vencido en la cruz el pecado original. Amén. Pero aún habiendo vencido el pecado original, Él le aparece a los discípulos, ¿verdad? Y le dice del versículo 21 al 23, ¿qué le dice Él cuando resucita y va hacia los discípulos? ¿Qué dice el versículo Juan 21? Juan 20, versículo 21 al 23. Presten atención acá, esto es muy fuerte. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahí está. ¿Quién lo envió a Jesús? El Padre. Número 1, presten atención. ¿Quién lo envió a Jesús? Bueno, repetimos, necesito repetición. Ahora, ¿quién envía en la ley a que existan sacerdotes para cubrir pecado? El Padre. El Padre, ¿verdad? Le dice a Moisés y a Aarón. Y acá, ¿qué está diciendo la palabra? Como mi Padre me envió, así yo os envío. Entonces, ¿qué tiene que hacer un hombre de Dios? Lo mismo que el Señor Jesús. Lo mismo que Jesús. Bien. ¿Jesús perdonaba pecado? Sí. ¿Un hombre puede perdonar pecado de los demás? Sí, un pastor. Que esté en el sacerdocio. Entonces, ¿qué dice el versículo 22 y 23? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué dice? ¿A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuviere les son retenidos. Muy bien. Por eso Pedro, en Hechos 5, no le perdona el pecado a Ananías y Zafira, porque le robaron a Dios los diezmos y perecen. Pero ese poder no es que lo tenga el hombre, tiene el poder de perdonar, sino que es delegado de parte de Dios para hacerlo. ¿Y qué significa esto? Que un hombre de Dios, ¿qué tiene que hacer? Lo tiene que hacer. O sea, por eso que nosotros siempre, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hace su pastor? Sí, Padre, reconocemos que Cristo nos ha librado del pecado original. Amén. Pero te pedimos perdón por los pecados de nuestra propia concupiscencia. Cuando hacemos que alguien acepte a Cristo Jesús como Salvador, ¿qué es lo primero que le decimos que hagan? ¿Que se arrepienta de qué? De su pecado. ¿Y le son perdonados? Sí. Sí. Porque está bajo ¿qué? Una autoridad. Porque vuelve a leer lo que dice el versículo. Léalo completo 21 al 23. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. Muy bien. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que prestar atención a todas estas enseñanzas que son muy espirituales, para que nosotros podamos lograr entender estas palabras que nos llevan a la justificación. El hombre de Dios tiene poder de justificar a otros en la fe. Ahora lo vamos a ver. Vamos a otra pregunta. Si la condenación vino por un hombre, también por un hombre, ¿qué vino? Esa es la pregunta. Acá ya dio una respuesta, la salvación. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, pero va a leer el versículo 18. Ustedes anoten del 16 al 18, pero vamos a leer el versículo 18 ahora. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahí está, porque en el mismo Romanos 5, 12 dice que por el pecado de Adán, todos hemos nacido bajo pecado. En el mismo Romanos 3:23 dice que todos hemos sido ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Entonces nacemos bajo el pecado, por eso hay que bautizarse y aceptar al Señor como Salvador, porque Cristo venció el pecado original en la cruz, pero no es que todo el mundo ya no tiene el pecado. En realidad, todo aquel que no haya aceptado a Cristo como Salvador no es justificado, o sea, se mantiene en el pecado original y termina yendo al infierno cuando muere. Bien, por eso el versículo 16 dice, y con él
no sucede como en el caso de aquel que no pecó, porque, ¿qué dice? Ciertamente el juicio vino a causa de uno solo que pecó, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Para qué vino? Para justificación, porque el título es Justificados por la fe de Cristo Jesús. Versículo 17 que dice, pues por la transgresión... Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, lo que recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahí está, ¿ve? Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es la justificación. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y ese hombre es a Cristo Jesús, a quien predicamos, queridos hermanos. Presten atención, acá vamos terminando. ¿Con qué precio fuimos justificados entonces? ¿Con qué precio fuimos justificados? Qué pregunta, ¿no? ¿Con qué precio? ¿Qué me dices tú? Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura en Romanos capítulo, lo tiene usted anotado, Romanos capítulo 3, ¿verdad? Vamos a ver. 24. ¿Qué dice el versículo 24? Ustedes anoten del 20 al 24. Siendo justificados gratuitamente por su sangre, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces la pregunta es, ¿con qué precio fuiste justificado? Y acá dice, siendo justificado gratuitamente. ¿Cuál es el precio? Ninguno, gratis. No, pero yo... No es por obra. Es por fe. No, pero... No, es gratis. Gratis. La gracia y la verdad vino a través de Cristo Jesús. Está en Juan 1. La ley fue dada por Moisés. Pero la gracia y la verdad a través de Cristo. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es solamente a través de Cristo Jesús. Y si estamos ahí, dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, nadie puede ser salvo. Los judíos siguen pensando que sí, porque por medio de la ley, ¿qué dice? Es el conocimiento del pecado. Solamente el conocimiento es la preparación. Tanta preparación, cuando vino Jesús no lo reconocieron. Versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en quién, dice. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahí está. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia ya con nadie. Ya no es que hay judío, griego, gentil, no. Acá ya directamente es todo aquel que cree en nuestro Señor Cristo Salvador. Ahora, la última pregunta. Entonces, ¿para qué fuimos justificados gratuitamente en la gracia? Ya que estamos hablando que hemos sido justificados en la gracia. ¿Pero para qué? A ver, ¿para qué? Te hago esa pregunta. ¿Para qué fuimos justificados gratuitamente en la gracia? A ver, ¿qué me dices tú? ¿Qué dice la palabra? Presten atención porque es muy hermoso. Tito capítulo 3, versículo 7 dice... Tito capítulo 3, versículo 7 dice... Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué linda palabra. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Para qué fuimos justificados gratuitamente en la gracia? ¿Para qué? Y la respuesta está en Tito capítulo 3, en el versículo 7, que dice, para que justificados, dice, por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de su vida eterna. Qué linda palabra, ¿no? ¿Lo tiene ahí? ¿No? Ah, bueno. Pero ya la hemos anotado, ¿verdad? Tito capítulo 3, versículo 7. ¿Sí? Seguramente versículo está. Versículo 7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vamos a orar en esta palabra, queridos hermanos, y acá ven la importancia de este título. El título es Justificado por la fe de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que justificado por su gracia, o sea, gratuitamente, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Porque el Señor dijo
en Juan 11, 26. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces nosotros no nos tenemos que preocupar por muertes, o muerte de ser querido, o muerte de nosotros mismos, porque tenemos vida eterna, porque hemos sido justificados. Él nos hizo justos, Él nos limpió. Vamos a orar para recibir, meditar en esta palabra, y ustedes van a anotar Romanos 5, versículo 1 para orar. Y nos preparamos para orar. Y te damos gracias, Padre, porque Sí, sí. qué importante que es sentir en nuestro corazón tu justicia, y que Cristo Jesús nos ha justificado, nos volvió a ser justos ante los ojos de Dios, librándonos de toda injusticia de pecados. La única forma es acercarnos a la fuente de justificación, a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por eso en Romanos capítulo 5, en el versículo 1, la palabra del Señor dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué linda palabra. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Este es el punto. Esta es la palabra ahí. Tenemos paz. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay paz? ¿Cuándo una persona puede tener paz? Cuando está justificado. La persona que no tiene paz es porque todavía no es justo, es una persona mala. No fue justificado. Por eso Jesucristo, en Juan capítulo 14, 27, Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como la da el mundo. No se turbe tu corazón, ni tengas miedo. ¿Por qué dijo esta palabra? Porque hemos sido justificados por la fe de Cristo, y Cristo se mantuvo con ese corazón firme en la fe hasta el final, sabiendo que iba a ser levantado entre los muertos. Cuando en Génesis 22 Dios le pide a Abraham que entregue a Isaac, a su hijo unigénito, él lo entrega y lo iba a matar. Pero lo iba a matar porque él estaba convencido que aún matándole, Dios le iba a levantar entre los muertos. Por eso cuando Cristo pone la parábola del rico y Lázaro, y el rico del infierno le dice a Abraham: Padre Abraham, manda a Lázaro que advierta a mis hermanos, tengo 5 hermanos, para que no cometan pecado y no vengan a este lugar de tormento. Abraham le contestó: tienen a los profetas. Si no le creen a los profetas, ¿cómo le van a creer a alguien que se levante de entre los muertos? Era algo alegórico, parabólico, porque Abraham estaba queriéndole dar a entender al rico y a nosotros y a los judíos que el que sí iba a levantar de entre los muertos era Cristo, y ni aún así iban a creer, ni iban a tener fe. De esa forma no podían ser justificados. Pero nosotros que sí creemos, a los que le hemos aceptado sin conocerlos, como le dijo Jesucristo a Tomás justamente cuando lo citó en Juan 20, el versículo 26 al 29: porque me has visto, Tomás, crees, cuánto más recibirán los que sin ver crean. Nosotros andamos por fe, no por vista. Yo lo veo a Cristo en cada prédica y en cada hermano que fue justificado. Cuando veo un hermano que es maldiciente, que no tiene paz, que es mala persona, no puedo ver a Cristo. No podemos ver a alguien justificado. Solamente vemos la justificación en la perfecta justicia de Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero dice justificado pues por la fe. Y acá estamos en la radio. ¿Y saben qué? Nosotros salimos a buscar tantas cosas, y en realidad en Romanos 10:17 dice la palabra
Es pues la fe por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es lo que estás haciendo en este momento. Escuchar la palabra, aceptar a Cristo. ¿Para qué? Para que tengas paz y seas justificado. Te pido en esta hora, Padre eterno, esa justificación para todos aquellos que están escuchando la palabra de nuestro Señor. Y si por primera vez estás escuchando esta palabra y no aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón como tu Salvador, te invito a que hagas esta oración basada en el pasaje justamente que lo hemos mencionado de Romanos 10, en el versículo 9 y 10, donde dice que con el corazón se cree para justificación y con la boca se confiesa para salvación. ¿De qué forma? Aceptando a Cristo en tu corazón como tu Salvador y arrepintiéndote de tus pecados. Diciendo estas palabras: Padre eterno, reconozco que he pecado contra ti. Hoy me arrepiento de todo corazón. Necesito ser justificado por la fe de Cristo Jesús. Tú levantaste a Cristo de entre los muertos y me vas a levantar a mí, Señor, para vida eterna. Te pido me inscribas en el libro de la vida. Todo lo pongo en tus manos. Desde hoy en adelante, que se cumpla la palabra escrita. De Hechos 16:31. Que por creer en Cristo Jesús seré salvo yo y toda mi casa. Justificados por la fe de Cristo Jesús. Justificados por la fe que yo tengo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el pastor Ángel Ferreira junto a mi querida esposa estuvimos compartiendo este título, Justificado por la fe de Cristo Jesús, agregado a la fe que nosotros tenemos por escuchar la palabra de Dios. En Buenos Aires, Argentina, estamos compartiendo, nosotros vamos a continuar, vamos a ir luego a una tanda publicitaria, nosotros seguimos acá en la radio hasta las 12 del mediodía, así que le agradecemos, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Pastor Ángel y Melanie de Ferreira, como a nuestro Facebook, Pastor Ángel y Melanie de Ferreira. Como siempre le decimos, Shalom y bendecida vida para todos. ¿Y qué le decimos? ¿Están preparados para más? Hasta la próxima enseñanza. Bendiciones, queridos hermanos. Vamos a ir a una tanda publicitaria. En instante regresamos con todos vosotros. Shalom, hermanos.